Gloria a Jesús. Sí, no, es que los niños de nuestros hermanos son nuestros también. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a segunda de Pedro, al capítulo 2. Y yo quiero que hoy hablemos un poco del tema de los falsos profetas y falsos maestros. Y básicamente el capítulo completo habla de eso. Yo no lo voy a leer ahora completo de arriba abajo, pero quiero que vayamos mirando el pasaje según exploramos el tema en la predicación. Y en el contexto de este pasaje del capítulo 2, el apóstol Pedro, si vamos al capítulo 1, y leemos desde el verso 16 hasta el verso 21, mire lo que dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el contexto del pasaje que vamos a ver en el capítulo 2 es esta porción del capítulo 1, en donde Pedro empieza estableciendo, hablando de Cristo, hablando de qué cosa, él dice de el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso es de lo que él está hablando, del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esto es algo de lo que él, entre otras personas, pero él fue testigo. Él está diciendo, esto no fue que a mí me lo contaron. Esto no fue que a mí me lo contaron, ¿ok? Él está diciendo, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Eso tiene que ser bien creepy, tú sabes. Si a mí nunca me ha pasado algo así. Pero si a mí en algún momento me llegara a pasar algo así, que yo escucho una voz que viene del cielo, pues creo que mi reacción sería la misma reacción que nosotros vemos en otros personajes en la Biblia. Yo me tiraría en el piso, tú sabes, y empezaría a decir, perdón. Entonces, él dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro estaba con Jesús en el Monte Santo y Pedro escuchó una voz del cielo desde el Monte Santo. Pero entonces él no dice, porque yo vi eso y porque yo escuché eso, ustedes me van a creer todo lo que yo diga. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, además de este testimonio que yo les doy, de una experiencia que yo viví, además de eso, tenemos también la palabra profética más segura. Él está diciendo que la palabra profética es más segura que la experiencia que él tuvo. Ah, mire qué importante.
Mire qué importante, cuando nosotros empezamos a mirar este pasaje de que tenemos también la palabra profética más segura, pero no la miramos en el contexto, la pregunta es, bueno, ¿más segura que qué? Pues más segura que la experiencia personal. Y la experiencia personal pudo haber sido muy poderosa y muy cierta. Pero como quiera, la palabra profética es más segura que la experiencia. ¿Okay? O sea, ¿cuántas falsas doctrinas no se han levantado sobre la experiencia de alguien? ¿Okay? Y Pedro no da espacio para eso. Pedro lo que está diciendo es, yo tuve esta experiencia, yo fui testigo de esto, yo no fui el único, allí había otra gente conmigo, vieron lo que yo vi, oí lo que yo oí, pero tenemos la palabra profética, que es más segura, ¿ok? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted no va a la profecía ni a ningún otro pasaje, ni a ningún otro segmento de la Escritura. En la Escritura no todo es profecía. En la Escritura hay profecía, en la Escritura hay historia, en la Escritura hay poesía, ¿okay? Hay muchas otras cosas. Pero usted no va a ningún pasaje de las Escrituras a ver qué es lo que yo entiendo que Dios me dice a mí. Usted tiene que ir al pasaje a ver qué fue lo que Dios dijo ahí. ¿Okay? Que lo que Dios dice ahí nos ministra, nos edifica, nos da dirección, nos consuela, sí. Pero lo que nos edifica, lo que nos enseña, es lo que dice ahí, no lo que yo creo que dice ahí. Amén. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perfecto. ¿Y qué tal si alguien habló de parte de Dios y no era Dios el que estaba hablando? ¿Okay? ¿Qué tal si alguien dijo, y estamos hablando en el contexto de las profecías, ¿qué tal si en el Antiguo Testamento, que es a lo que Pedro se está refiriendo, esa es la escritura que ellos tienen en ese momento histórico, qué tal si en esa escritura del Antiguo Testamento alguien se hubiera levantado a traer una profecía y era falsa? Bueno, pues esto es sencillo, porque en el Antiguo Testamento dice que la prueba de que una profecía era de Dios era que se cumpliera. Pues si no se cumple, pues no es de Dios, mira qué fácil. ¿Ok? Y esto que parece tan absurdamente sencillo, se cae de la mata. ¿Ok? Es algo que nosotros tenemos que destacar en nuestros tiempos. Mire, yo jamás pensé que yo iba a estar en algún momento de la vida defendiendo que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. O sea, cuando yo me convertí, eso no existía. Eso no había que discutirlo. ¿Ok? Sí, pero nosotros estamos, esta cosa que ahora la mal llamada filosofía le llama la posverdad. La posverdad parte de la premisa de que la verdad no existe. Entonces, si la verdad no existe, pues entonces cualquier cosa que tú digas, pues, está chévere, ¿ok? Y entonces en el Antiguo Testamento, el principio con respecto a las profecías era tan severo. Si no es de Dios, la métrica es que no se cumple. Y si no se cumple, ¿qué hacemos con el falso profeta? Lo apedreamos hasta que muera. Si nosotros estuviéramos utilizando esa técnica en nuestros días, yo le aviso a usted, si las iglesias estarían llenas todos los domingos de un maratón de profecías. Yo no estoy diciendo que la profecía no existe en los tiempos de la iglesia actual, pero yo estoy segura de que la inmensa mayoría de las profecías que se hablan en la iglesia actualmente
no vienen de Dios. Y sé que no vienen de Dios porque no se cumplen. Y si se cumplen es porque los hombres las cumplieron. Usted no sabe cuánta gente yo atiendo con mucha frecuencia. Ustedes saben que la mayor parte de mis clientes en psicoterapia son gente que están en iglesia, son cristianos. Y por eso es que me identifican a mí para que yo sea su psicóloga, porque tengo la visión de mundo y el conocimiento de las escrituras que les permite a ellos sentir que yo voy a poder ayudarles y entenderles en esa visión de mundo cristiana. ¿Ok? Pero no sabes la cantidad de gente que vienen a donde mí con problemas que se originan en una profecía que le dijeron en la iglesia. ¿Ok? Entonces empiezan diciéndome, no, porque yo tengo palabra de Dios de tal cosa. Y cada vez que me dicen, es que yo tengo palabra, yo empiezo a sudar como grandes gotas de sangre. Porque entonces tú estás frente a una persona que está teniendo problemas, está teniendo malos resultados por la dirección que ha tomado a base de algo que supuestamente era la palabra de Dios para esa persona, y entonces la persona tiene toda su creencia puesta ahí, y tú no puedes disparar de la baqueta y decirle, no, pero esa profecía no fue de Dios. ¿Quién te dijo que fue Dios el que te habló? ¿Ok? Así que uno tiene que ir poquito a poco, con mucha sensibilidad, desmontando estas falsas profecías para que la persona misma se dé cuenta y llegue a la conclusión y diga, yo creo que no fue Dios el que me habló. ¿Okay? Y hay veces que los llamados profetas no son gente malintencionada, son gente mal educada en las escrituras. Y entonces, pues de pronto, como hay el hábito, es parte de la liturgia, de que todos los domingos, en muchas iglesias es así, todos los domingos termina la predicación y la gente pasa al frente y el pastor o los líderes y los profetas o lo que sea, entonces empiezan uno por uno a ministrar en oración. Eso que le llaman ministrar en oración no es otra cosa que irle profetizando a la gente. Porque una cosa es que yo ore por usted y que ore por sus necesidades. Y para eso hacemos el espacio de intercesión aquí. Pero en el espacio de intercesión nosotros empezamos haciendo ¿qué? Nosotros empezamos diciendo, ¿tú tienes alguna petición? ¿Por qué tú quieres que yo ore? ¿Por qué tú quieres que yo ore? ¿Por qué tú quieres que yo ore? ¿Saben por qué hay que preguntar por qué tú quieres que yo ore? Porque yo no soy adivina. Porque yo no sé. ¿Ok? Pero entonces, en este ritual que ha ido creciendo en las iglesias, entonces la gente viene al frente para que alguien ore en la expectativa de que esa persona empiece a orar por cosas que tú no le has dicho. ¿Ok? Ajá. Y si esa persona empieza a orar por cosas que tú no le has dicho, pues espérate, esto es Dios, Dios está hablando, ¿ok? Y entonces terminamos agarrando algo que esa persona dijo a ciegas, en un ejercicio que es más un ejercicio de adivinación. Señores, ¿cuál era el tratamiento bíblico para los adivinos? Apedrearlos hasta que murieran. Pero en nuestras iglesias modernas nosotros tenemos gente haciendo ejercicio de adivinación domingo tras domingo. Y nadie levanta bandera y dice, hello, espérate, esto no es. Esto no es. ¿Ok? Mire, yo le voy a decir algo. Si usted tiene alguna necesidad y quiere que yo ore por usted, usted me va a tener que decir cuál es la necesidad por la que usted quiere que yo ore. Porque si no, yo voy a hacer una oración bien general. Padre, bendícelo y no lo mates en el nombre de Jesús.
¿Ok? Y ya. Entonces, es importante que tengamos presente en nuestros tiempos, no todo el que abre la boca y dice, mi siervo, así dice el Señor, está hablando de parte de Dios. Pero lo que pasa es que como ven una licencia para decir todo lo que les da la gana y enganchárselo a Dios, porque ahora no apedreamos gente, hay veces que a mí me dan ganas. Pero es que voy a ir presa. Exacto. Pues entonces, pues, uno dice, bueno, Señor, ten misericordia de las víctimas de los profetas. ¿Ok? Y entonces, ahora, entramos en el capítulo 2. Y Pedro empieza ese capítulo 2 diciendo, pero hubo también, o sea, después que dice, tenemos la palabra profética más segura, en esto es en lo que nosotros podemos poner nuestra confianza, está escrito ahí, y esta palabra profética es segura. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, no es que todos los que profetizaron en el Antiguo Testamento decían profecías de parte de Dios. No, también hubo falsos profetas, dice Pedro. ¿Ok? Pero mire lo peor que Pedro dice. Como habrá entre vosotros falsos maestros, ojalá que esto se hubiera terminado. No, pero es que los hubo y los habrá. Esto es un peligro activo en la iglesia, siempre. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacen esta gente? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Porque la única manera efectiva de tú penetrar una enseñanza falsa es haciéndolo poquitito a poco. Es ir distorsionando de manera leve las enseñanzas, suavecito, poquito a poco, y la gente va, ¿verdad? Como en La Ventana de Overton, ese estudio bíblico se lo doy otro día. Algo que parece una locura terrible, espeluznante, inaceptable. Este señor Overton, Joseph Overton, él desarrolló esta teoría de cómo tú vas poquito a poco, cambiando unos elementos en esa idea que tú quieres vender hasta que poquito a poco, cuando vienes a ver al paso del tiempo, lo que antes era absolutamente inaceptable termina convirtiéndose en ley. ¿Ok? Y entonces dice que van a entrar encubiertamente. Si vamos a Judas, en el verso 4, Judas tiene solamente un capítulo, es una carta bien breve, aparece justo antes del Apocalipsis, para los que no la han visto todavía porque es tan cortita. Y en el verso 4 de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que son gente que habían sido destinados para esta condenación, recuerde que no es que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo que este y aquel se pierdan. ¿Ok? No, es que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo que los que hagan estas cosas se perderán. Y entonces, estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, son los que entonces van a ser, o sea, ya está destinado que ellos entonces pues van a ser condenados.
Y Judas entonces lo que está aclarando es que esa cosa que le llamamos la libertad en Cristo no es sinónimo de libertinaje en la gracia de Dios. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a hablar del concepto este de la libertad. Ahora, si volvemos a Segunda de Pedro, en el capítulo 2, donde estábamos, Pedro entonces está diciendo que esta gente introducen encubiertamente, ¿qué cosas? Herejías destructoras. Cuando hablamos de herejías, estamos hablando de unas creencias que son contrarias a la creencia habitualmente aceptada por la iglesia, y cuando entonces tú traes una creencia diferente, esa creencia lo que hace es traer división. La herejía es un concepto que no solamente está asociado al concepto de la falsedad, de que la idea que estás trayendo es falsa, sino que provoca división. Provoca división, ¿ok? Así que no es una distorsión doctrinal sin mala intención. Busca dividir a la iglesia. Y esas herejías son destructoras, y en el pasaje, en el griego, lo que significa es que conducen a la condenación. O sea, no es que destruyen solamente a una iglesia y de pronto una iglesia se dividió y cerraron el local y lo vendieron. No, es que conducen a la condenación. No todo error doctrinal es una falsa doctrina o es una herejía. Hay veces que nosotros tenemos ideas equivocadas sobre diferentes doctrinas y tiene que ver solo con nuestro proceso normal de ir aprendiendo. Bueno, pues somos ignorantes, uno no nace sabiendo, amén. Y entonces, pues, de pronto estás aquí en el estudio bíblico y se enseña algo y tú dices, te paras al micrófono y haces una pregunta y dices, pero lo que pasa es que yo creía que era de esta otra forma. Y se te explica y tú lo entiendes y lo recibes y ya. Entonces, eso no es una persona hereje ni una persona que tiene falsas doctrinas. Es una persona que va poco a poco creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Como nos pasó con la palabra basta. Mire, venga al estudio bíblico, porque usted nunca sabe cuándo el estudio bíblico se va a poner excitante. El miércoles Maribel se paró, hizo una pregunta y se fastidió la cosa. Porque entonces estuvimos media hora dando vueltas alrededor de una palabra. Y fue chévere porque entonces empezamos a indagar y a escarbar. Y entonces, bueno, pues yo llegué a casa con la palabra basta. Mire, no, pero no se rían de mí, ríanse de Anita. Porque eran las 10 de la noche cuando me entra un mensaje y era Anita pidiéndome que si le podía, por favor, en alguna de las referencias bíblicas mías, explicarle algo de una palabra en el griego sobre la palabra basta. Y entonces, en la iglesia a veces nos gusta estos conceptos clichosos de que el culto estuvo poderoso y el estudio bíblico estuvo poderoso. Mire, un estudio bíblico está poderoso no por lo que pasa aquí, sino porque cuando usted sale de aquí, usted sale con hambre de seguir escudriñando las escrituras. ¿Ok? Así que, bueno, pues yo me quedé dando vueltas con la palabra basta, pero Anita también se quedó dando vueltas con la palabra basta, y entonces yo le tomé unas fotos ahí de una enciclopedia que yo tengo y se las mandé. Basta. Entonces, tenemos que empezar con la palabra basta el miércoles porque encontré, Gary, que el versículo que yo usé del verso 51, donde aparece en el español la palabra basta, es una palabra diferente, no es la misma que aparece en el versículo que estábamos. Así que hablamos de eso después. Vengan el miércoles. Vengan el miércoles. Sí, no, la palabra basta es una cosa. Pero el asunto es que el hecho de que en un momento dado usted no entienda un concepto o esté equivocado en algún concepto bíblico no lo hace a usted un hereje, ¿ok? Estemos claros con eso. Eso no es
una herejía, ¿ok? Ahora, esta gente van a introducir encubiertamente herejías destructoras hasta el punto de que negarán al Señor. Y usted dice, no, pero ya eso es exagerado, entonces no pueden haber iglesias cristianas que nieguen al Señor. ¿Que no qué? ¿Que no qué? Les voy a hacer un cuento, pero ese es para otra predicación. Entonces, si vamos al capítulo, ahí en el capítulo 2, los versículos 2 y 3, miren cómo dice. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, un factor importante en estas personas que son falsos profetas y falsos maestros que penetran en las iglesias con unas herejías destructoras y las meten ahí poquito a poco, tiene que ver con la vida de ellos. La vida de ellos. Cuando usted mira la enseñanza de un falso profeta y un falso maestro, usted se encuentra que en la vida personal de ese maestro o profeta hay disoluciones. ¿Qué son disoluciones? Son comportamientos desviados. Son comportamientos desviados. De pronto, el santo profeta o el santo pastor, cuando sale del culto, pues va a comer a un restaurante y bebe alcohol. Y tú dices, oh, mira, el siervo de Dios se la da, tú sabes. ¿Okay? Y tú dices, bueno, la Biblia no dice que tomar es pecado, lo que es pecado es la borrachera. Sí, ok, tienes razón. Pero ¿cuánto tú te acercas a esos comportamientos sin dañarte? O sea, tú como cristiano y sobre todo como líder cristiano, como persona que reclamas que de tu boca lo que sale es palabra de Dios, a mí me da trabajo decir eso. Yo me asusto cuando digo eso. Sí, pero otros cada vez que hablan es palabra de Dios lo que les sale. Entonces, ¿cómo tú como líder cristiano vives pegadito de la orilla del pecado? Tú sabes. ¿Llevará el hombre fuego en sus vestidos sin que sus vestidos ardan? Entonces, de pronto te encuentras con que el santo profeta hace chistes colorados y dice comentarios de doble sentido y va a los conciertos de reggaetón. No rinde planilla. Y tú dices, ven acá, ¿qué pasó con el profeta? Porque lo que el pasaje dice es que esta gente tiene desviaciones en su manera de vivir y la palabra falsa que les está presentando a la gente es para que les sigan en eso. ¿Ok? Por eso es que estas iglesias de la prosperidad están mega llenas. Porque apelan a un apetito que es común en mucha gente, que es la codicia. Pues ¿a quién no le gusta tener? ¿Okay? Uno tiene que tener mucho cuidado con eso y tú tienes que escudriñar tu corazón sobre eso. Mira, si tú te tiras a la calle todos los días y tu carro es bueno, está en buenas condiciones, el aire acondicionado le funciona y tu carro se ve bien y cada vez que te pasa otro carro por el lado se te salen las babas, ten cuidado. Ten cuidado, ¿ok? Si tu casa es cómoda, es buena, está bien equipada, es una casa segura, pero te la pasas metido por internet buscando, mirando las mansiones de los famosos.
ten cuidado. Ten cuidado. Si estás pensando, divagando en tu corazón, si compras el número para el Powerball de 1.8 millones de dólares. Exacto. Si lo compras y te pegas, yo lo único que te pido es que diezmes. Ya, aquí, o sea que diezme aquí. Aquí. ¿Ok? Y no te preocupes porque como nosotros los ancianos tenemos como norma que nunca preguntamos quién ofrenda qué. Yo no me voy a enterar. Yo no me voy a enterar, ¿ok? En algún momento Waldemar dirá, mira, o sea, la cuenta está saludable, así que no te preocupes que se pueden hacer gastos. El problema es que muchos van a imitar a esta gente. Por eso es que las iglesias de la prosperidad están llenas, porque muchos anhelan prosperidad material. Y están yendo a iglesias donde les están predicando prosperidad material y están llenando los deseos del corazón de los oyentes. Así que muchos les seguirán en esas desviaciones, ¿ok? Y entonces, mire lo que va a pasar. Por causa de ellos, ¿el nombre de Cristo será exaltado? No. El camino de la verdad será blasfemado. Entonces, embarramos el testimonio del Evangelio de Jesucristo cuando somos falsos maestros y falsos profetas y lo que estamos es enseñándole a la gente mentiras para desviar el comportamiento de ellos en la dirección de la desviación nuestra. Y al final terminamos todos desviados. ¿Ok? Y el verso 3 dice, y por avaricia. Lo que los motiva es la avaricia. Y por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir que harán mercadería de vosotros? Que convertirán la predicación en un negocio y a los feligreses en sus clientes. Exacto. Exacto. Y entonces vamos a pactar para que, tú sabes, siempre para que coseche. Y no sé qué, aquí el Espíritu me dijo que aquí hay 5 personas que van a dar una ofrenda de $10,000. ¿Okay? No los tienes que tener ahora, pero puedes hacernos una notita y te llamamos en la semana. ¿Okay? Señores, yo conozco gente que han tenido que hacer préstamos para poner dinero en manos de estos predicadores. ¿Ok? Entonces, vamos a brincar al versículo 10 al 12. Voy a leer desde el verso 9 para estar en el contexto de esa oración. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío? Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fuerte, bien fuerte. Porque entonces, Pedro, recuerden que Pedro no era un tipo elegante, Pedro era un pescador sin educación y pues usaba el lenguaje pueblerino
que conocía. Y entonces Pedro lo que está diciendo es que estos son gente que actúan motivados por sus propios deseos de obtener placer. Aquellas cosas que les provocan placer o beneficio, eso es lo que les motiva. Y desprecian vivir en sujeción a Cristo. Porque el evangelio que se está predicando en muchas iglesias es un evangelio de que Cristo te salva, pero no tienes que convertirlo en tu Señor. Tú puedes seguir siendo el Señor de tu vida, tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana con tu vida, porque al final del día Él te ama tanto y Él es tan bueno que Él no te va a condenar. Él no te va a condenar. Él se acuerda de que tú eres polvo, no te preocupes. ¿Okay? Dios tiene compasión de ti. Puedes seguir viviendo en tus disoluciones y como quiera vas a ser salvo porque Cristo murió por ti y esa sangre fue derramada una vez y para siempre. Ya hace perfectos para siempre. ¿A quiénes? Esa última parte no la dicen. ¿A quiénes? A los santificados. Ay. Oh, ok. Entonces, si volvemos a Judas, los versos 8 al 10. Judas dice algo bien similar a lo que dijo Pedro. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oye, porque una cosa es que tú no conozcas de algo. Y como no conoces, abriste la boca y metiste las patas. Pero Judas lo que está diciendo es, en las cosas que conocen, esta gente se corrompen como animales irracionales. Porque la desviación que tienen en su comportamiento no es por ignorancia. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben lo que están haciendo. Y versos 11 y 12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Después usted por la tarde, con un cafecito en mano, usted va a la escritura y busca qué fue lo que pasó con Caín, qué fue lo que pasó con Balaam y qué fue lo que pasó con Coré. ¿Okay? Ay. Estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, estos son gente que están metidos en las iglesias, que van a las actividades, a las reuniones de los santos, pero no porque estén en las reuniones de los santos, son santos. No, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Uy. En la iglesia en Puerto Rico se ha creado una cultura de que tú no puedes hablar mal o juzgar a los siervos de Dios. A los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Y después que alguien tiene un título de eso, ¿ok? Son intocables. Son intocables. Entonces, tú no puedes hablar de ellos porque te va a dar lepra en la lengua. ¿Ok? Mire, nosotros no podemos hablar mal de la gente viciosamente, sin un objetivo particular. Y si usted tiene algo malo que decir de alguien, asegúrese que tiene un propósito para decir eso y asegúrese de que lo que usted está diciendo es verdad. Porque si no, usted está difamando. Pero una cosa es eso y otra cosa es no atreverse a decir
no atreverse a decir que los púlpitos en las iglesias están llenos de gente que están predicando mentiras, que están predicando sus propios deleites, que están llamando a la gente a que vivan de la misma manera que viven ellos, que no entran al reino de los cielos ni dejan entrar, porque están llevando con ellos al infierno a muchísima gente. Y entonces tú dices, sí, pero ¿y si esa gente está engañada? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Que no leen la Biblia. ¿Ok? En el pasaje del rico y Lázaro, cuando el rico, allá en el infierno, le pide a Abraham, mira, pues está bien, pues por lo menos manda a Lázaro que le predique a mi familia, a los míos, para que no pasen la eternidad aquí donde yo estoy. Dios no le dice, oye, qué buena idea tú has tenido. Pues espérate, pues déjame entonces resucitar a Lázaro para que vaya y le predique a tu gente. No. Eso no es lo que Dios le dice. Dios le dice, a Moisés tienen y a los profetas. Si no le hacen caso a ellos, tampoco van a hacer caso de que Lázaro se levante. ¿Y qué fue lo que pasó? Finalmente, bueno, pues Lázaro se levantó. Entonces, lo que no solamente querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro, porque por culpa de la resurrección de Lázaro, mucha gente estaba creyendo en Cristo. Así que Dios siempre tiene razón. No, con que Lázaro se levantara, el que no quiere creer no va a creer. ¿Ok? O sea, de pronto, qué sé yo, un familiar tuyo aparece por ahí, ya se había muerto, y se te aparece, y tú dices, eso es inteligencia artificial. Sí. Entonces, si no quieres creer, vas a buscar todas las justificaciones del mundo para no creer. Amén. El recurso para creer es la Biblia, hermano. El recurso para creer es la Biblia. Y si usted va a una iglesia, a la que sea, y solo usted va a seguir lo que los líderes le digan, y va a pararse allí a cantar y a levantar las manos al cielo y cerrar sus ojitos para cantar los cánticos que le pongan a cantar, porque hay cánticos que tampoco son de Dios. ¿Ok? O sea, a veces uno va a iglesias que uno lo que escucha es humanismo cantado. Coritos, himnos que de lo único que hablan es de yo, de mí, tú sabes, todo es mi experiencia. Y acaso ocasionalmente mencionan a Dios, pero todo gira alrededor de mi experiencia y de lo que Dios hace por mí y de lo mucho que Él me ama. Entonces la figura de Dios está presentada en virtud del servicio que Dios te da. Y convierten a Dios en un Dios utilitario. Yo lo busco porque me funciona, porque me sirve. Si estás enfermo, te sana, te salva y te guarda y te da poder. Aleluya. Sí, ese corito empieza diciendo, ven a Jesús y verás qué feliz tú vas a ser. ¿Okay? Y es como una oferta de baratillo. Sí. Y pues todos nosotros hemos cantado esos coritos. Hemos cantado todos esos himnos que de lo único que hablan es de un Dios que existe para servirme a mí. Pero no hablan de que yo existo para servirle a Él. Está fantástico que Él renunció a su gloria y se entregó por nosotros y murió por nosotros, sacrificio máximo. Pero yo no me tengo que sacrificar, porque el sacrificio ya está hecho. ¿Okay? El sacrificio ya está hecho, pues yo no me tengo que sacrificar para nada. Entonces Dios existe para darme una vida de comodidad.
una vida de satisfacción. Eso es introducir encubiertamente herejías destructoras. Ellos no están diciendo que Cristo no existe o que Cristo no murió por nosotros. Ellos no están diciendo que el diablo es bueno. Pero no están dándole la gloria a Dios y no están poniendo al hombre en el lugar que le corresponde. El hombre redimido es esclavo de Dios. Amén. Entonces, en los versos 14, 15 y 18, miren lo que dice. Vuelvo a 2 de Pedro. (14, 15 y 18). Siguen hablando de esta gente. Dicen, tienen los ojos llenos de adulterio. Eso quiere decir que se va a pasar ligando a las mujeres de los demás. Lo que pasa es que él lo dice bien elegante. ¿Ok? Pero es que se la pasan ligando a las mujeres de los demás. ¿Ok? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, sí, porque hablan lindo, que usted no tiene idea, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y si vamos a Romanos capítulo 1, verso 32, mira lo que dice Pablo en Romanos de esta gente. Pablo dice que ellos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, la idea de ellos no es pecar por acá ellos solitos, la idea es convocarlos a todos. ¿Ok? Y si volvemos a Judas, si usted nunca había leído la carta de Judas, hoy pues la leyó completa, porque como lo que tiene son tan poquitos versículos, pues ya yo los he mencionado casi todos. Versos 12, 13 y 16, dice, ya había leído el 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué significa adular? Lamber el ojo. Se te pegan y te lamben el ojo y te echan el brazo. ¿Para qué? Para sacar provecho. Algo te van a sacar, ¿ok? Algún beneficio te van a sacar o vas a ser el objeto de alguno de sus deleites. Uy. Prometen libertad. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, entonces dice, porque esto merece, estoy en 1 de Pedro, en 2, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ¿qué cosa es la libertad en Cristo?
Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, 15 y 16, nos habla un poquito del asunto de la libertad en Cristo. Él dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y voy a volver a traer el ejemplo del uso de alcohol. Mire, by the way, yo no sé si alguno de ustedes bebe, así que yo no estoy aquí tirándole a nadie. Pero. Sí, porque la teología esta de que Cristo tomó vino y Pablo le dijo a Timoteo que se tomara un poquito de vino por malestares estomacales o qué sé yo qué, pues ya ahí le dieron carta blanca al consumo de alcohol. Pero ¿qué es lo que dice el verso 16? Dice, como libres, o sea, que actuemos con libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ah, porque como yo soy libre y como Cristo me libertó, pues entonces pues ahora yo puedo hacer. ¿Ok? No. ¿Qué cosa es la libertad en Cristo? Mire, esto es bien sencillo. Para saber qué cosa es la libertad en Cristo, usted tiene que partir de la premisa de que sin Cristo usted no hacía lo que le daba la gana. Sin Cristo usted hacía los deseos de su padre, el diablo. ¡Auch! ¡Ay! Estaba sujeto al lazo del diablo, cautivo a voluntad de él. Eras esclavo del pecado. Tú te creías que hacías lo que te daba la gana. Tú te creías que porque el viernes por la noche, a las 11 de la noche, te vestías y te perfumabas y te ibas para la calle y cogías hasta de capota, estabas haciendo lo que te daba la gana y estabas ejerciendo tu libertad. Pero realmente eras esclavo del diablo. Entonces, te conviertes y Cristo te liberta del poder, del pecado y de la condenación. Y ahora, por primera vez, tienes la posibilidad real de hacer el bien. Antes no. Antes, por más que tú querías, mire, solamente, no levante la mano y no diga amén. Usted manténgase ahí, ¿verdad? Con sus confidencias. Pero nada más usted piense cuando el sábado por la mañana usted se levantaba con aquel hangover y usted iba a lavarse la boca y de momento se daba cuenta de que el inodoro estaba vomitado, pero usted no se acuerda. Y usted dice, ¿quién vomitó esto? ¿Ok? Entonces usted está estropeado, hecho leña. Y usted termina tomándose un café con 2 Tylenol diciendo, mano, yo no vuelvo a hacer esto. Y entonces, ¿qué pasaba el próximo fin de semana? Lo mismo. Y entonces, de pronto, chocaste el carro, bocacho, y dices, diantre, mano, yo tengo que dejar de beber. ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a beber. Y mandabas el carro a los jalateros y después que el ojalatero te devolvía el carro brilladito y bien lindo, te ibas ese fin de semana a enseñarle a todo el mundo que ya arreglaste el carro. ¿Y qué pasaba? Lo mismo, había que celebrar porque estos son gustos que merecen palo. Y entonces vuelves a lo mismo y te das cuenta de que no tienes la posibilidad de salir de ahí porque eres esclavo. Eres esclavo. Cuando estás en el pecado solamente tienes la posibilidad de hacer mal. Pero cuando estás en Cristo, tienes ambas posibilidades. Cuando estás en Cristo, tú puedes escoger seguir haciendo el mal. Eventualmente te vas a apartar. Y te vas a perder. Pero solo estando en Cristo tienes la libertad para escoger hacer el bien. Amén. Entonces, si nosotros hemos sido libertados por Cristo, hemos sido libertados para hacer el bien.
y no para poder practicar el mal con libertad. Amén. Gálatas 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Romanos 6, versos 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que no haga el mal, no haga nada malo, aunque un profeta le diga que eso no es tan malo nada. Ahora, ¿qué va a pasar con los falsos profetas y con los falsos maestros? Si vuelvo a 2 de Pedro, en el capítulo 2, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, estos fueron gente que salieron del mundo, estos fueron gente que vinieron a la iglesia, que se convirtieron, ¿ok? Pero si después de eso, enredándose otra vez en ellas, o sea, en las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Termino con Colosenses capítulo 2 y verso 8. Dice Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando usted llega a una iglesia, usted se va a meter en una cultura que ya existe. Y ahí lo que hay son eso, tradiciones, cultura. Y de pronto te acercas al pastor y le preguntas, oye, pero ¿por qué ustedes hacen tal y tal cosa de esta manera? Bueno, sí, esto siempre se ha hecho de esta forma. Ok, nice. ¿Y alguien se ha preguntado por qué lo hacemos? No, Señor, que aprenda, esas cosas no se preguntan. ¿Ok? Pregúntese todo, cuestiónelo todo, indáguenlo en la Biblia, confronte. Escudriñe. Porque Pedro dijo que hubo falsos profetas y los habrá. Amén. Padre de la gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por todas las advertencias que tú has puesto delante de nosotros por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas el camino de la verdad, porque tú nos libras del engaño del maligno. Señor, permite que nosotros podamos tener una conciencia bien despierta con respecto a todo lo que hacemos día a día. Que tengamos todos nuestros sentidos atentos con respecto a todo mensaje que escuchamos a nuestro alrededor.
No solo los mensajes del mundo, también los mensajes que vienen envueltos en el manto de cristianismo. Porque probablemente las peores mentiras, los peores engaños no son los que vienen de aquellos que se hacen llamar ateos. Las peores mentiras y los peores engaños son los que vienen de parte de aquellos que se hacen llamar siervos de Dios. Señor, y la única medicina que nosotros tenemos para protegernos de esto es la palabra escrita en la Biblia. Yo te pido, Padre Santo, para mí y para todos mis hermanos aquí, que tú pongas en nosotros hambre insaciable por tu palabra. Que nosotros estudiemos tu palabra día y noche y la tengamos en nuestra boca y la prediquemos, Padre Santo. Y que cuestionemos todo. Que cuestionemos toda enseñanza por la palabra. Si no está conforme a la palabra, no es de Dios. No importa de quién salga. Te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre.